Capítulo 9. Nuestro soberano Dios. Lady Jane Kenmure estaba íntimamente familiarizada con el pesar y la adversidad. En el año 1600 nació en una distinguida familia escocesa y posteriormente contrajo matrimonio con Sir Juan Gordon, quien llegó a ser Lord Kenmure. Indudablemente, muchos envidiaron su prestigio social, pero la vida de esa humilde y devota creyente grandes dificultades la marcaron. Después de 8 años de matrimonio, ya había perdido a 3 hijos pequeños. En el mismo año en que murió su tercera hija, su esposo se encontraba en medio de la muerte y también él falleció. 1 o 2 meses después, felizmente, dio a luz a un niño, pero 4 años más tarde el niño enfermó y también murió. Cerca de 1 año después, contrajo matrimonio otra vez, pero su felicidad duró poco, porque su segundo esposo murió poco después. Durante el extenso periodo de tristeza de Lady Kenmure, Samuel Rutherford, su pastor, le escribió cartas pastorales para consolarla. Observé cómo la guió a pensar en la bondad de Dios. Conténtate con vadear a través de las aguas entre ti la gloria de Él. Asida fuertemente su mano, porque Él conoce todos tus baches. Cuando te hayas alzado hasta ahí y hayas levantado tus ojos para ver la ciudad de oro, dirás entonces: 24 horas de vida en este lugar equivalen a 70 horas de tristeza en la tierra. El objetivo de Dios en todos los tratos con sus hijos es llevarlos a un mayor desprecio y enfrentamiento mortal con el mundo, poner un precio más alto en Cristo y pensar de Él como alguien que no puede compararse con oro y como alguien por quien es digno de pelear. Y por ninguna otra causa, el Señor aleja de ti los juguetes infantiles y los deleites terrenales que da a otros, pues quiere tenerte totalmente para Él. Suscríbete a la voluntad del Todopoderoso. Permite que la cruz de tu Señor Jesús tenga tu entrega incondicional y sumiso amén. Confieso que me parece extraño que tu Señor hubiese hecho eso que parece derribar el fondo de tus comodidades mundanas, pero no vemos el suelo de la soberanía del Todopoderoso. Él va por nuestra mano derecha y por nuestra izquierda, y no lo vemos. Solo vemos pedazos de los eslabones rotos de las cadenas de su providencia. En resumen, el pastor Rutherford dirigía a Lady Kenmure a centrarse en la soberanía de Dios. Que Dios es soberano significa que hace según su beneplácito, y según su beneplácito, ninguna persona ni ninguna circunstancia puede derrotar su designio ni obstaculizar su propósito. Las Escrituras están repletas de evidencias de que Dios actúa según su soberano beneplácito. Y Job dijo al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. El salmista dijo: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135:6. Dios se presenta a sí mismo como aquel que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Dios es soberano. Veamos cómo ese atributo afecta la vida de un creyente. En primer lugar, Dios ejerce soberanamente su opinión como creador de todo para seleccionar a ciertos individuos para recibir su misericordia divina. Hay 3 sentidos teológicos en los cuales Él escoge o elige. El primero es la elección teocrática. Se refiere a la elección de Dios de una nación para que sea su pueblo. Moisés dijo a los israelitas: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más todos los pueblos que están sobre la tierra. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Deuteronomio 7:6, 9:6. Dios libremente los escogió como producto de su amor y su gracia, y no a causa de ningún mérito de ellos. El segundo sentido es la elección vocacional. Algunas veces Dios escoge a ciertos individuos para realizar tareas específicas.
Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y eligió a los levitas para servir a la nación como la tribu sacerdotal. En el Nuevo Testamento, Cristo escogió a 12 de sus seguidores para ser apóstoles. El tercer sentido es la elección para salvación. Dios selecciona a ciertas personas para la salvación. Pedro escribió a los creyentes a los que se los perseguía. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Además, Pablo explica que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios formó el cuerpo de Cristo por medio de su elección soberana e independiente. Su elección estuvo completamente aparte de cualquier consideración humana y puramente sobre la faz de su propia voluntad. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios soberana y libremente nos eligió para nuestra inclusión en la iglesia. ¿Cuándo nos escogió Dios para salvación? Antes de la fundación del mundo. Eso significa que nos eligió antes de la creación del universo, es decir, en la eternidad pasada. Viene el día en el que Cristo proclamará: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 versículo 34. ¿Por qué nos escogió Dios? Porque nos ama. Pablo escribió: pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5. La obra soberana y salvadora de Dios es fundamental para su promesa de hacer todas las cosas para nuestro bien. Romanos capítulo 8 versículo 28. Esa es la más gloriosa verdad que alguien puede imaginar. Nada podría ser más glorioso y tranquilizador. Asimismo, nada podría traer más esperanza, gozo, confianza, firmeza, felicidad y libertad para el creyente que saber que Dios soberanamente obrará todas las cosas para el bien de su vida. El vocablo griego que se traduce como bien se refiere a algo moral o inherentemente bueno, no a algo que solo tiene una agradable apariencia externa. Al decir que todas las cosas obran para el bien, Pablo tenía dos cosas en mente: nuestras circunstancias actuales y nuestra glorificación futura. No importa lo que ocurra en nuestra vida, Dios soberanamente obrará para que se produzca algo inmediato y finalmente beneficioso para nosotros. Eso es verdad respecto de todo lo que experimentamos en la vida, tanto lo bueno como lo malo. Las cosas buenas obran para nuestro bien. ¿Qué clase de cosas buenas obran para nuestro beneficio espiritual? Para comenzar, los atributos de Dios. El poder de Dios, por ejemplo, nos da fuerzas en medio de los problemas. Dios fortaleció a Daniel cuando estaba en el foso de los leones, a Jonás cuando se encontraba en el vientre de la ballena y a los 3 jóvenes hebreos cuando los echaban en el horno del fuego. Cuando Dios libró a David de las manos asesinas del rey Saúl, David declaró: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18, versículo 1 al 2. En Cristo somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1, versículo 11. El poder de Dios también nos fortalece cuando estamos débiles.
Pablo observó que la fortaleza de Dios se puso de manifiesto cuando él se sentía débil. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios verdaderamente da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y no se cansarán. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, del 29 al 31. Cuando nos faltan las fuerzas, Dios nos infunde las suyas. Las promesas de Dios, además de sus atributos, obran para nuestro bien. Un ejemplo de ellos es su promesa al perdonar nuestros pecados. David escribió: cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 12. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Porque echaste tras tus espadas todos mis pecados. Isaías 38:17. Miqueas, hablando del perdón de Dios hacia su pueblo, escribió: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Dios mismo dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. ¿Qué más obra para nuestro bien? La palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El término griego que se traduce como enseñar se refiere al conjunto de verdades doctrinales que deben gobernar nuestros pensamientos y acciones. Redarguir sugiere poner a la luz la conducta pecaminosa y las enseñanzas erróneas. Corregir significa enderezar o levantar. Las escrituras pueden restaurarnos a una correcta posición espiritual. Instruir en justicia se refiere a la habilidad de las escrituras a llevarnos a la madurez. Dios usa su palabra para nuestro bien porque ésta proporciona todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Las cosas malas obran para nuestro bien. Aunque es importante saber que las cosas buenas obran para nuestro bien, el enfoque principal de Pablo en Romanos 8 es que las cosas malas también obran para nuestro bien. Obsérvese cuidadosamente, sin embargo, que no debemos definir lo malo y pretender que es bueno. Dios odia eso. En Isaías 5:20 dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Las cosas malas siempre son inherentemente malas. El pecado es pecado, la maldad es maldad, y ninguno de los dos jamás cambiará. Pero podemos tener confianza en que Dios soberanamente controla cualquier cosa mala para que a la postre obre para nuestro bien. El sufrimiento. El sufrimiento es un resultado de la maldición. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, no habría sufrimiento, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Aunque el sufrimiento en sí no es maligno, sí es el resultado de un mundo malvado. Uno de los primeros ejemplos bíblicos que encontramos en cómo Dios obra tales males para bien es el sufrimiento de José. Sus hermanos lo echaron en un pozo y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto. Génesis 37, versículo 20 al 28. Posteriormente lo encarcelaron injustamente, pero Dios lo capacitó para que interpretara un sueño de Faraón y lo previniese de una hambruna que vendría. Como resultado, Faraón hizo a José primer ministro de Egipto. Porque Dios puso a José en ese puesto, fue capaz de proveer alimento para su familia, así como también para todo el pueblo de Egipto. Aun cuando sus hermanos lo habían vendido como esclavo, José pudo decirles después: Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Él comprendió que las injusticias que había sufrido eran parte del plan soberano de Dios para su vida. ¿Y nosotros? En realidad, Dios utiliza nuestros sufrimientos para bien. Es absolutamente cierto. Uno de los beneficios del sufrimiento es que nos enseña a odiar el pecado. Cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro, se conmovió. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan capítulo 11, versículo 33. Él agonizó con las lágrimas, el dolor y la tristeza que producen el pecado y la muerte. Cuando experimentamos los sufrimientos, aprendemos a odiar el pecado que los produce. Los sufrimientos también obran para nuestro bien porque ponen de manifiesto el pecado en nuestra vida. Cuando todo va bien, es fácil sentirse piadoso, pero tan pronto las cosas se desploman y los problemas surgen, nace una mayor tentación de que uno se enfade con Dios. Fácilmente podemos perder la paciencia y comenzar a dudar de su bondad. Es entonces cuando una persona descubre si realmente está confiado en Dios o no, porque el sufrimiento expondrá cualquier mal en el corazón. Los sufrimientos no solo exponen el pecado, sino también los echan fuera. Es como un fuego que quema nuestra escoria y revela el oro puro y la calidad de la plata. Job dijo de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. ¿De qué otra manera el sufrimiento obra para nuestro bien? Revela que en realidad somos sus hijos, después de todo, porque el Señor, aquel que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hechos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8. Su disciplina es una evidencia de que somos sus hijos. El sufrimiento también nos impulsa a Dios. En la prosperidad del corazón fácilmente está dividido. Es por eso que Dios advirtió a los israelitas a no olvidarse de Él cuando los introdujo en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. El sufrimiento nos obliga a dejar de centrarnos en el mundo. Cuando todo en nuestra vida es cómodo, nos inclinamos a preocuparnos de nuestra casa, el coche, el trabajo, el negocio, el armario. Pero imagínense que un ser querido contrae una enfermedad mortal. Eso cambiaría vuestros valores y nos impulsaría hacia Dios. Algo que sería una buena respuesta a una situación trágica. El aguijón de la carne de Pablo hizo que se refugiase en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Cualesquiera que sean nuestras aflicciones, podemos estar seguros de que Dios soberanamente los está usando para nuestro bien. Con esa verdad como lema, Margaret Clarkson escribió un libro para quienes viven sus vidas en dolor perpetuo. Lo tituló Grace Grows Best in Winter. La gracia se crece mejor en el invierno. Una cita de la carta de Samuel Rutherford, el pastor que procuró consolar a la dama sufriente, descrita al principio de este capítulo. El subtítulo de Clarkson es Help for those who must suffer. Ayuda para quienes tienen que sufrir. Y una de las muchas útiles observaciones es esta. La soberanía de Dios es la roca inexpugnable a la que el corazón humano sufriente se debe aferrar. Las circunstancias que rodean nuestra vida no son accidentales. Podrían ser la obra del mal, pero ese mal se sostiene firmemente dentro de la poderosa mano de nuestro Dios soberano. Todo mal está sujeto a Él, y el mal no puede tocar a sus hijos a menos que Él lo permita. Dios es Señor de la historia humana y de la historia personal de cada miembro de su familia redimida. Él no nos explica sus acciones como tampoco se las explicó a Job, pero nos ha dado lo que aquel personaje de la antigüedad nunca tuvo:
es decir, la revelación escrita de su soberanía y su amor, la manifestación de sí mismo en el Salvador. Si estos santos pudieron triunfar tan gloriosamente sin era de revelación, ¿a nosotros que la tenemos, nos derrotarán? La tentación. La tentación también obra para nuestro bien. La razón principal es que nos hace depender de Dios. Cuando un animal ve a un cazador, corre a un sitio seguro. Asimismo, cuando el maligno lanza sus dardos encendidos, debemos huir al trono de la gracia de Dios para que Él nos proteja. La lucha en contra de la tentación nos hace ver cuán débiles en realidad somos y nos hace comprender que no tenemos razón para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Eso nos obliga a seguir el ejemplo de Pablo y apoyarnos en la fortaleza de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10, Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Nuestro Señor Jesús conocía la naturaleza de la tentación, porque la Biblia dice de Él: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hechos capítulo 4, versículo 15 al 16. Debido a que Cristo mismo experimentó tan grandes tentaciones, Él comprende aquello por lo que atravesamos y es por tanto capaz de ayudarnos en nuestras luchas. Asimismo, nuestra lucha con la tentación nos ayuda para ayudar a otros en sus luchas. Vea Gálatas 6:1. La tentación también obra para nuestro bien porque nos hace desear el cielo. Quizá tal vez nos identificamos con la frustración de Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 19 al 24. En esos momentos que deseamos el cielo, diciendo como Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pablo tenía una perspectiva equilibrada. Sin embargo, porque seguidamente dijo: porque de ambas cosas estoy puestas en el estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El estar implicados en un ministerio que nos necesita será motivo suficiente para seguir adelante a pesar de cualquier prueba y tentación que experimentamos. El pecado. Dios promete que todas las cosas a la postre obrarán para nuestro bien, y eso incluye la peor de todas, el pecado. Su promesa no disminuye la fealdad del pecado ni la belleza de la santidad. El pecado es intrínsecamente malvado y merece el dolor del infierno eterno. Pero en su infinita sabiduría, Dios lo gobierna para nuestro bien. ¿Cómo? Cuando vemos el pecado y sus efectos en otras personas, experimentamos una santa indignación en su contra, y eso nos conduce a ser más fuertes en nuestra oposición al mal, y también nos volvemos más agradecidos de que el Señor nos haya librado del pecado. Cuando tomamos conciencia del pecado en nuestra propia experiencia, el Espíritu Santo nos empuja a examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Debemos pedirle a Dios que escudriñe nuestras almas para encontrar algún pecado latente, tal como desearíamos que el médico descubriese un cáncer oculto en nuestro cuerpo. Un remedio apropiado no puede recetarse antes de conocerse la enfermedad. Es por eso que Job clamó a Dios: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job capítulo 13, versículo 23. Es mejor que encontremos nuestros pecados y no que nuestros pecados nos encuentren a nosotros. Debemos tener este hábito para toda la vida. Cuando nos percatamos de un pecado personal, hay que extirparlo inmediatamente. La amenaza del pecado también nos obliga a estar espiritualmente alertas. Nuestro corazón es como un castillo que corre el peligro de cada hora que pasa la carne y el diablo lo asalte. Debido a que esto es así, debemos ser como soldados que siempre están vigilantes en espera de un ataque enemigo. Aunque Dios soberanamente hace que nuestro pecado obre para bien, nunca debemos contemplar esa maravillosa promesa como una licencia para pecar. En su libro,
All Things for Good, todo para bien, Thomas Watson advierte: si los hijos de Dios juegan con el pecado, Dios puede usarlos para bien. Aunque Dios no los maldiga, Él puede mandarlos al infierno en esta vida. Él puede ponerlos en agonías amargas tales y en aflicciones del alma, como llenarlos de pleno horror y llevarlos cerca de la desesperación. Que esto sea una espada ardiente para alejarlos del árbol prohibido. Pablo lo expresa así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2 y versículo 6. ¿Por qué promete Dios hacer que todo obre para bien? Porque Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Hacernos como Cristo es el destino que Él soberanamente ha designado para nosotros antes de la fundación del mundo. Puesto que nada puede frustrar su soberano propósito, podemos decir, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.